maltrata a su esposo con palabras incoherentes, los mismos van a ser sus hijas en el día de mañana cuando se casen. Si usted, hombre, maltrata a su esposa, téngalo por seguro que la misma patología va a quedar impregnada en la vida de sus hijos. Seamos una luz para ellos. Muy bien, familia, vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra, rogamos que nos hables. Gracias porque tú estás aquí. Bendícenos con tu presencia. Si hay alguna persona que ha venido con alguna necesidad, yo te pido que tú le hables en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque en ti hay esperanza, porque en ti hay salvación. Gracias porque tú nos amas, porque tú nos perdonas, Señor. Gracias porque un día viniste a esta tierra a buscarnos. Yo te pido, Padre, que puedas animarnos. Yo sé que hay victorias en tu nombre. Y te rogamos que podamos abrir nuestros corazones, Señor, para escuchar la voz de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, Jesús andaba llevando el mensaje de salvación. Andaba predicando continuamente porque Jesús sabía las necesidades de las personas. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice que Jesús veía a las personas como ovejas sin pastor. Y por eso la buscaba. Si ustedes se dan cuenta que en cada relato bíblico, histórico, verídico acerca de Jesús, siempre Jesús estaba buscando una oveja perdida. Una oveja perdida que estaba pasando por necesidades. Hablamos ahorita con respecto a la samaritana. Tenía una necesidad intrínseca dentro de ella, claro que sí. Y podemos encontrar un sinnúmero de casos de personas con necesidades físicas, espirituales, emocionales, que necesitaban de la presencia de Jesús. ¿Se acuerdan de una historia donde Jesús le dijo a un paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Qué era la necesidad básica del paralítico? ¿Era caminar o era el perdón? No era el perdón. Y por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Porque era la necesidad. Jesús iba y transformaba la necesidad de esa persona. Cambiaba la vida de esa persona. Restauraba la vida de esa persona. Sanaba las heridas de las personas. Y por eso yo doy gloria a Dios. No solamente porque la Biblia es veraz, porque la Biblia es la palabra de Dios, sino que los relatos bíblicos yo lo veo hasta el día de hoy. Un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama, un Dios que nos busca, un Dios que nos llama, un Dios que tiene grandes planes con nosotros. Y yo quiero que vayan conmigo, el cual hemos puesto ve y busca mis ovejas. Vamos a verificar que me cambie, muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, vamos a leer varios textos bíblicos. Mateo capítulo 18. Dice, porque el Hijo, capítulo 18, versículo 11. Mateo 18, versículo 11. Si hay algún amigo o alguna visita que no tiene Biblia, los hermanos que están más cerca, si pueden, bueno, lo vamos a pasar de cualquier manera aquí, que usted puede leerlo. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando Jesús acerca de sí mismo, ha venido para salvar. ¿Necesitaba la humanidad salvación? Claro que sí, necesitaba salvación. Lo que se había perdido. O sea, el ser humano estaba perdido. En los tiempos de Jesús habían enfermedades físicas, emocionales, espirituales. Los religiosos de antaño habían totalmente descuidado para el cual Dios lo había llamado, que era restaurar y sanar. Y Jesús viene y comienza a buscar y a llamar lo que se había perdido. Seguimos. Vamos nuevamente entonces a la historia que estaremos tratando. Lucas capítulo 15. Una oveja perdida. La oveja perdida. Es una historia muy conocida. Lucas capítulo 15 presenta 3 relatos históricos, 3 parábolas. Y yo quiero enfocarme exactamente en lo que es la primera. La oveja perdida y rescatada. Vayan conmigo al capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesucristo para oír. Ahora bien, yo me hago la pregunta,
Y quiero hacerle la pregunta a ustedes. Aquí presentan dos tipos de personas que buscaban a Jesucristo. Los publicanos y ¿quiénes más? Los fariseos. Ahora bien, los publicanos, ¿por qué buscaban a Jesucristo? ¿Quién eran los publicanos? Los publicanos eran las personas que eran rechazadas por la sociedad. Tomaban malas decisiones, eran pecadores. Se había sociabilizado como una cultura de que Dios solamente escuchaba a los santos, a los justos, a los descendientes de Abraham, y aquellas personas eran denigradas y rechazadas. O sea, tenían un trauma social, psicológico, que a ellos mismos desde niños se había enseñado de que ese tipo de persona no podía acercarse a Dios, no podía hablar con Dios, se consideraban muy pecadores. Imagínense que usted comienza a enseñarle a su hijo, mira, es que Dios no te escucha, es que tú tienes que ser perfecto para que Dios te escuche, es que tú tienes que vivir de esta manera. Y muchas veces nos enseñan eso en la religión. Y allí vemos personas publicanas, pecadoras, que eran rechazadas por los santos. ¿Y quién eran los santos? Eran los fariseos, los religiosos, que eran descendientes aparentemente de Abraham y eran los que aparentemente tenían la salvación gratuita por ser descendientes de Abraham. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Tanto los publicanos como los fariseos necesitaban de Jesús? ¿Tanto las personas del mundo como nosotros necesitamos de Jesús? Yo hace varios días atrás les decía a mis hijos, ¿cuál es la diferencia de tú ser cristiano y no ser cristiano? Y yo les decía, ¿los cristianos mienten? No, los cristianos mienten, porque mis hijos son cristianos. Yo les decía, ¿ustedes mienten? Y me decían, sí. Yo les dije, ¿ustedes obedecen a papi y a mami? Sí. Hacen cosas que algunas veces no están en lo correcto. Por ejemplo, a mi hijo pequeño no le gusta dormir con la abuela. Y tengo mi suegra en la casa. Yo soy el hombre más feliz porque tengo la suegra. Ella me vive cocinando. Usted me imagina una dominicana que sabe cocinar habichuela, arrocito. Esa mujer me tiene que yo he aumentado como 5 libras en estos últimos días. Yo soy más flaco que la sardina y miren. ¿Y qué sucede? Que el niño dice, allá en mi hogar hay un límite para las redes sociales. Yo le permito ver a mis hijos jugar. Ellos lo que juegan es Roblox. Y hay un límite de juego. Tienen 1 hora y media, 2 horas. Pero ya a cierta edad, 8:30, ya todos, incluyéndome a mí, ponemos la tecnología a un lado. Pero ¿qué sucede? Que el chiquito me dice, papi, yo quiero ir a dormir con abuela. Qué inteligente. La abuela es apoyadora. Y cuando va y se acuesta, y yo voy como a las 10:30, familia, pero ustedes saben que era pisando así. Y encuentro al chiquito arropado de pie a cabeza, como así, como si estuviera hincado, y le hago así. La suegra no estaba ahí, estaba en el baño, y le hago así, y no lo encuentro con el celular, lo encuentro como así. Pero cuando entro la mano en la almohada, encuentro el celular con Roblox encendido. Entonces yo le preguntaba, sí, hablan mentira. ¿Cometen errores? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las personas del mundo? Porque también las personas del mundo mienten. También las personas del mundo cometen errores. La diferencia es que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Hay 2 tipos de personas que tenían necesidades de Dios. Como muchos de nosotros que hemos venido a la iglesia porque tenemos una necesidad. Probablemente Dios le esté hablando a una persona que así como los publicanos y los fariseos tienen una necesidad. Escuché al caballero decir que oráramos por una persona especial. Escuché a una niña por aquí sentada, la niña que está aquí, que oráramos por eso. Y todos los que estamos aquí tenemos una necesidad. Yo hablaba con el pastor hace unos días atrás que estoy teniendo problemas con la espalda. Y salí con una enfermedad degenerativa en la espalda. Tengo la ciática que no aguanto.
Y cuando ustedes comienzan a preguntar, personas que están pasando con necesidades. Hace varios días atrás una persona me llamó: pastor, yo necesito que usted ore por mi familia. ¿Qué pasó, mi hijo? Mi hijo es adicto a las drogas. Tiene 23 años y tuve que irme con toda mi familia de mi casa porque él quería matarme. 23 años. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, estamos pasando por necesidades, angustias. El enemigo no quiere que tú estés aquí en la iglesia porque él sabe que este lugar es un hospital donde Dios está. Hemos venido porque tenemos una necesidad. Las personas, los publicanos y los fariseos, y escúchenme bien, tenían necesidades. ¿Cuál era la diferencia? Que los publicanos querían escuchar a Jesucristo para tener un cambio en sus vidas. Reconocían que eran pecadores e inmerecedores de su gracia. Y es el primer principio. Reconocer que tenemos una necesidad y que necesitamos a Dios. Los fariseos no reconocían a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el que podía hacer un cambio en su vida. Entonces, hay dos diferencias y por eso es importante que el primer punto de este tema es que nosotros podamos abrir el corazón a Jesús. Si queremos que Jesús haga el cambio en mi hogar, en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, con mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, tenemos que abrirle el corazón y ir a Jesucristo para que sus palabras hagan un hinco en nuestros corazones, puedan traer paz y esperanza. Dice claramente que las personas se acercaban a Jesucristo. Los fariseos y los escribas lo que andaban era murmurando. Escúchenme bien, los fariseos y los escribas, los religiosos, y yo le doy gracias a Dios, Pastor Perche, que aquí no hay religiosos y aquí no hay fariseos. Aquí hay personas que de todo corazón estamos buscando a Cristo Jesús. Porque en un momento determinado, o fuimos o somos una ovejita perdida que hemos venido a encontrarnos con Cristo Jesús. Porque usted no ha venido a escuchar a Henry Brito, usted ha venido aquí a escuchar a Jesús hablarle. Los fariseos estaban allí criticando, murmurando, juzgando, hablando mal allí de Jesucristo. Y gracias a Dios que eso no existe en esta iglesia. No hay fariseos, no hay escribas que andan murmurando. Y decían, este se inmiscuye, se involucra y recibe a los pecadores. Y les contó esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no dejaría la 99 en el campo e iría a buscar la que se perdió hasta encontrarla? Mateo 18, versículo 14 dice, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre en los cielos que se pierda ¿qué? Ni uno solo. ¿Cuántos de los que están aquí son de rancho? Yo soy de rancho, de campo, para que me puedan entender. Muchos somos. Miren, mi papá es ganadero y yo era gallero. Cuando a mi papá se le perdía una vaca o un becerro, mi papá duraba hasta las 2 y 3 de la mañana buscando ese animal. ¿A cuál de los que está aquí no se le ha perdido una gallina? A mí se me perdieron muchos pollitos. Yo creo que eran los vecinos que hacían sancocho con esos gallos. Y usted no se imagina lo que yo hacía buscando ese gallo para encontrarlo. Hubieron muchos que no lo encontré, porque los tigres dominicanos hacían sancocho con él. Pero usted no se imagina lo que duele un animalito cuando usted lo pierde. Imagínense, Dios está diciendo aquí que había una oveja perdida y que ese buen pastor, que es un pastor lleno de amor, de compasión y de misericordia, tomó la decisión de dejar las 99 y salir a buscar una oveja. Aquí el texto bíblico me enseña en Mateo capítulo 18, versículo 14, que no es la voluntad de vuestro Padre que ninguna de las ovejas se pierdan. Y yo me hago la pregunta, ¿qué hizo Dios para buscar esa oveja que en un momento determinado tomó la decisión de alejarse del redil? ¿Cuáles son las características
para nosotros darnos cuenta de que una persona se está alejando del redil. Eso es algo importantísimo. Porque siempre hay una patología cuando las personas se alejan de Dios y es casi lo mismo. La primera es, dejan de estudiar la Biblia. Siempre cuando usted habla con una persona que se ha ido de la iglesia, lo primero que le va a decir es que no me visitaban, que allí no había empatía, que la iglesia estaba llena de grupitos, que el pastor nunca fue a visitarme, que allí se habla mucho de dinero, que no saludan. Y si comenzáramos a especificar claramente cuáles son las razones que esas personas dicen por las cuales se fueron del redil, podríamos pasar la tarde entera. Póngase a analizar, el buen pastor cuida de las ovejas y el pastor lleva las ovejas a lugares donde hay pasto. ¿Por qué una ovejita toma esa decisión de querer estar en otro pasto? De buscar un alambre que esté medio suelto y aunque se pele absolutamente todo, volar por ese alambrío. Se siente inconforme, comienza a mirar los defectos de todo el mundo. Pero la realidad es que cuando usted comienza a perder de vista a Jesucristo, usted comienza a hundirse. ¿O no fue lo que pasó con Pedro? Pero desde que perdió de vista a Jesucristo, ¿qué pasó? Comenzó a hundirse. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de compartir nuestra fe, cuando nosotros dejamos de estudiar la palabra de Dios, comienza a haber una tibieza y enfriamiento espiritual. Al grado de que ya los sábados podemos ir a la iglesia por una costumbre social o cultural. Porque mis padres, mis abuelos me llevaban a la iglesia, pero no me siento conforme en la iglesia, porque ya he hecho una cultura dentro de la iglesia, porque ya tengo amigos, porque ya tengo personas, porque mi esposa continuamente está, vamos para la iglesia, o mi esposo está, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Pero verdaderamente estamos aquí, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. Escúchenme bien, porque este tema no es solamente para una oveja que en un momento determinado se fue. ¿Cuántas ovejas perdidas no hay muchas veces dentro de la iglesia? Y yo le voy a poner un caso rápidamente. El caso de Elías. Elías ve la gloria de Dios. Elías en el nombre de Dios hace descender fuego del cielo. Elías dice que no va a llover durante 3 años y medio. Y no llueve. Luego ora con fervor y llueve. Confiando siempre en las promesas de Dios. Elías hace que un muerto resucite. Elías, en el nombre de Dios. Elías ve el milagro de los cuervos. ¿Cuántos milagros no vio Elías? Y una mujer dijo una palabra y el hombre salió corriendo. Ahí veo a las mujeres como sonriendo. Parece que las palabras de las mujeres tienen poder en la casa, ¿eh? El hombre de Dios entró en una depresión crónica y estaba totalmente adormecido, perdido. Estamos hablando de que Elías, el hombre de Dios, dio varias características de que estaba esclavizado, traumatizado por una depresión, aunque era un hombre espiritual de Dios. Y podemos nosotros pasar por ciertas angustias o circunstancias similares aún estando dentro de la iglesia. Podemos nosotros estar deprimidos, podemos estar en ansiedad, podemos nosotros querer no salir de la casa, no arreglarnos, no bañarnos, no comer como estaba Elías que no quería comer. Estaba totalmente deprimido, pero aún así la Biblia nos enseña claramente que el propósito de Dios es que nadie se pierda. Ninguno de los que estamos aquí, ni Elías. Dios envía mensajes y mensajeros para advertir a su pueblo, para aconsejar a su pueblo, para amonestar a su pueblo, para levantar a su pueblo. Porque Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro restaurador. Dios nos levanta. No es el plan de Dios que ninguno de nosotros nos perdamos.
Ezequiel capítulo 34, versículo 3 y versículo 4 dice claramente: os alimentáis con leche de las ovejas y os vestís con su lana y degolláis a los gordados. ¿Pero qué? No la apacentáis, ni curáis a las que están enfermas. No vendáis la ¿per qué? Perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis ¿a cuál? A la que estaba perdida. Ahora bien, ¿qué me está diciendo el texto bíblico? Escuchen bien, Dios nos busca, Dios nos llama, Dios nos perdona, Dios nos ama. Y aun cuando tomamos malas decisiones, Dios nos sigue dando una oportunidad. Dios nos sigue llamando. Escúchenme bien, y Dios hace hasta lo imposible, no solamente por lo que Jesús hizo al enviar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario, sino que Dios continuamente nos llama a nosotros a través de muchas maneras, porque Dios quiere salvarte a ti, quiere salvarme a mí. Pero Dios dice claramente que cuando nosotros hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido llamados, ¿qué nosotros debemos de hacer? No vendasteis las que estaban perniquebrantadas. ¿Usted sabe lo que significa eso? Nosotros necesitamos buscar a esa ovejita que está perdida. Nosotros debemos de fortalecer a quienes, a los que están débiles. ¿Qué hacemos nosotros cuando un hermano no viene a la iglesia? Llamamos, ¿qué más? Visitamos, oramos por esa persona, nos preocupamos por esa persona. ¿Qué hacemos nosotros con los vecinos, con los amigos, con nuestros familiares? No lo buscamos porque son ovejas perdidas que necesitan conocer del amor de Dios. Necesitan saber que hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Necesitan saber que hay un buen pastor que derramó su preciosa sangre por amor a cada uno de nosotros. Pero no solamente, amigos que me escuchan, no es solamente las personas de la comunidad y este lindo proyecto de No a la Violencia, donde hay tantas personas que sufren violencia hoy día, donde hay tantas ovejitas perdidas allá afuera que necesitan conocer del amor de Dios. ¿Usted se imagina la cantidad de jóvenes y adultos que hoy día no están en la iglesia? Las estadísticas especifican claramente que el 35% de nuestros hermanos se fueron de la iglesia, para muchos de ellos no volver. Personas que un día estuvieron sentadas en la banca, aquí sentados en uno de estos asientos cómodos, pero que hoy día no están en la iglesia. Y Dios nos está diciendo a través de Ezequiel 34 y a través del buen pastor del capítulo 15 de Lucas, que también nosotros tenemos una necesidad, porque ni siquiera es una responsabilidad. Es una necesidad buscar las ovejas perdidas, alimentarlas, ayudarlas, fortalecerlas, animarlas, traerlas nuevamente al redil para que ellas tengan un encuentro personal con Cristo Jesús. Para eso tiene que haber una sanidad espiritual en nuestras vidas. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Un ciego no puede sanar a otro ciego. La Biblia dice claramente que eran 100 ovejas que estaban perdidas y Jesús fue a buscar. Imagínense, pónganse a analizar. Esa oveja tomó la decisión, se sintió conforme en el redil, dijo: ya es que ya no, yo me voy a ir de ahí. Es que ya no es lo mismo. Es que me cambiaron el pastor. Es que se me fue tal hermanita para Tampa. Ya la iglesia no es la misma, yo me voy. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos malas decisiones? Hace varios años conocí a una persona, estuve dando una campaña en Manganagua. ¿Quién sabe de Manganagua? Nadie de los que están aquí. Manganagua. Manganagua es un barrio dominicano. Que imagínense, hay un refrán que dice: entra si quiere y sale si puede. Eso es terrible. Las callecitas son que no caben dos personas
dos personas no caben. Usted tiene que pasar dos, tiene que pasar así. Y yo me acuerdo que me invitaron para una campaña de una semana y duramos 2 semanas para la gloria de Dios. En esa campaña, donde 23 personas tomaron la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y yo doy gloria a Dios por eso. Pero me acuerdo como ahora mismo una persona, un joven exactamente, que iba todos los días. La campaña comenzó el sábado y terminamos las 2 semanas. Y comenzó el sábado y ese joven comenzó a asistir desde el domingo y todos los días estuvo asistiendo. Y me dijo, ya terminando la campaña, el viernes se me acerca y me dice, Brito, necesito hablar contigo. Y me dice, lo primero que me dijo fue, yo fui director de jóvenes durante 20 años en la iglesia. Pero tomé la peor decisión y fue irme de la iglesia. Me comencé a sociabilizar con otros jóvenes y caí en las drogas. Tengo 20 años en las drogas y no puedo salir. Miren, familia, cuando ese joven me dijo eso, yo, wow. ¿Sabe lo que es tú estar en el redil? Porque en el redil hay un buen pastor, hay pasto. En el redil nos sentimos felices, contentos, porque cuando tenemos a Jesús hay paz, aún en medio de la tormenta. Cuando tenemos a Jesús, no quiere decir de que no vendrán momentos difíciles. No quiere decir que no vendrán momentos de dolor, momentos de prueba, momentos de enfermedad. Yo exactamente tengo un mes que perdí a mi madre en Santo Domingo y eso es duro, familia. Duro, usted no se imagina lo duro que es perder a su madre. Pero a los 2 o 3 días un inspector me tocó la puerta y me dijo, tienes que mover tu Sectitán de la casa tuya, tienes que moverlo porque tu Sectitán está en la propiedad del vecino. Sectitán es el séptico. Si no lo mueve, te vamos a poner un abogado de la ciudad. Y cuando comenzamos a cotizar, el más barato me salió en $11,000. Hace varios días, un accidente en mi casa, donde mi carro quedó totalmente destruido. Está por allí, arrayado totalmente. Una persona muy especial en mi vida, que no voy a decir el nombre de ella porque probablemente esté viendo en las redes sociales y ahorita me crucifica. En vez de frenar cuando le dio hacia adelante, lo que aceleró. Destruyó la marquesina, destruyó la pared, destruyó parte de la casa de la vecina. Y exactamente hace 3 días me diagnosticaron con un problema en la espalda. Y ustedes dicen, pero Dios mío, ¿y dónde tú estás? Les digo algo. En esta semana, el jueves, en la noche, estaba hablando con Dios. Y le digo, Señor, pero nada más son palos que tú me estás dando. ¿Y qué es lo que está pasando? Señor. Y le decía a sí mismo, Señor, haz un milagro. Y familia, se me acercó un joven conocido, americano, y me dijo a sí mismo, I can pray for you. Me dijo, yo puedo orar por ti. Me dijo a sí mismo. Y yo le dije, oye, eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios en este momento. Oró en inglés, el cual yo no entendí ni media palabra porque el inglés y yo somos divorciados totalmente. Y cuando me voy, familia, el muchacho entra las manos en el bolsillo y me hace así. Y me da la mano y me dio algo. Y yo dije, bueno, Señor, una oración contestada. Por lo menos 500 hay ahí, por lo menos. Y familia, cuando yo voy, lo primero que hago es entrar al carro y mirar. Habían $10.
pero yo fui el hombre más feliz. No fue por el dinero, sino por la oración de ese joven. Porque en ese momento yo estaba perdido. En ese momento yo le decía a Dios, quejándome con Dios, Señor, ¿qué es lo que es? ¿Cuántos no hemos estado así aún dentro de la iglesia? Pero qué lindo es saber de que Dios nos ama, que Dios nos habla, que Dios nos busca, que Dios nos llama, no importando las malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. No importando lo que hemos hecho, los pecados que hemos cometido. Yo he conocido personas, una vez una persona a las 12 de la noche, uno de mis ancianos me tocó y me decía, pastor, yo soy el culpable, yo soy el culpable. Y me decía, yo soy el culpable. A las 12 de la noche me tocó la puerta de mi casa. Llorando totalmente, decía, porque yo maltrato a mi esposa y a mis hijos. Y le estoy hablando de una persona que es cristiano. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Pero qué bueno es saber a través de la Biblia de que Dios nos busca, que Dios nos llama. Pero cuando Él nos sana, Él quiere que nosotros pongamos en práctica esto. Que fortalezcamos a los débiles. Que apacentamos las ovejas, los que están aquí dentro de la iglesia. Cuando un hermanito no viene, usted mira hacia el lado. Si el hermano no vino, usted lo llama y usted ora por esa persona. No para preguntarle, ¿por qué no viniste? Alguna vez esa es la primera pregunta que uno da, ¿por qué no viniste? No, es que me fui a trabajar en el sábado. Y en vez de uno ser íntegro, que es parte del seminario que estuvimos dando en la mañana, porque es bastante largo, eran 24 slides, y luego más adelante podemos comprenderlo. Nosotros entonces comenzamos, mira, ya tú sabes, no se lo diga a nadie. Pero tú sabes que Henry se fue el sábado a trabajar. Pero ya tú sabes, no se lo diga a nadie. El que lo recibe llama a Rosita. No hay nadie que se llame Rosita aquí, ¿verdad? Ok, déjenme hablar entonces. Y llaman a Rosita y Rosita, pero ya tú sabes, no se lo diga a nadie. Y al final aquella persona que tenía que haber sido sanada emocional y espiritualmente, de levantar al que está caído, de apacentar a esa oveja perdida, de llamarlo para saber cómo estaba, al final esa persona lo que hace es que queda afectada con heridas y cicatrices espirituales. Y toma la decisión, el cual no es una excusa, de alejarse totalmente de Dios. Jesús busca al perdido, Jesús llama al perdido, Jesús ama al perdido. Tú y yo somos necesarios para encontrar a la única oveja que se ha separado de los demás. ¿Qué somos nosotros? ¿Importante? Ahora bien, escuchen bien. Dios puede hacer su obra de buscar al perdido, de sanar al herido, de levantar al que está en el suelo a través de los ángeles. Dios puede hacerlo. Él puede hacer absolutamente todo. Dios no levantó un burro para darle un mensaje a Balaán. Dios no utilizó a los cuervos para alimentar a Elías. Dios puede utilizar a quien Él quiera. Pero Él quiere utilizar a aquellos que en un momento determinado hemos estado rotos, deshechos, quebrantados, molidos por causa del pecado y Satanás, para poder sanar a aquellos que están quebrantados. Usted sabe lo lindo que es dar un testimonio. Yo fui un alcohólico, pero me encontré con Cristo y Él cambió mi vida. Él me restauró. Él me sanó y hoy día soy totalmente diferente gracias a su misericordia. Cuando usted da ese testimonio, familia, mire, eso es poderoso. Hace recientemente una persona me dio un testimonio. Le detectaron cáncer. Cáncer. A mí me invitaron de Clearwater y fuimos, viajamos a ese lugar que eran aproximadamente 2 horas. Cáncer terminal. Ya en la etapa final. Los médicos dijeron no hay posibilidad. No hay posibilidad. Era una joven que había nacido en la iglesia adventista del séptimo día, como muchos de nuestros jóvenes y nosotros que hemos experimentado eso. Y en un momento determinado no hemos ido de la iglesia. Por X o por Y, hemos perdido la relación con Dios, nos sentimos disconformes, nos fuimos. Y después de muchos años, ya ella adulta, con 2 niñas, su esposo, un cáncer terminal. Miren, familia, los médicos le dijeron no hay posibilidad, no hay esperanza para ti. Allí estuvimos
hablando de la mujer del flujo de sangre y oramos con ella en el nombre de Jesucristo, confiando de que para Dios no hay nada imposible, confiando de que hasta el día de hoy Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Dios buscando una ovejita perdida. Y escúchenme bien, algunas veces hay que caer bajo para mirar arriba, porque Dios no es el causante del mal. No, Dios no es el causante de las enfermedades, tampoco. Lo que pasa es que esas cosas adversas que nos suceden a nosotros por nuestras malas decisiones, Dios la utiliza para nuestro bien y traernos nuevamente al redil. O si no, mira el hijo pródigo, se vio comiendo algarrobas de los cerdos para acordarse de que hay un Padre lleno de amor, de compasión y de misericordia que siempre está esperando por cada uno de nosotros. Algunas veces hay que tocar fondo para mirar al cielo y acordarnos de que Dios siempre está a nuestro lado, que no estamos solos en este mundo, sino que hay un Dios de amor, de compasión y de misericordia. ¿Saben algo? Hace varios días atrás me llamaron y me dijeron que los médicos mismos reconocieron que lo que está sucediendo en ella es un milagro. ¿Por qué? Porque el cáncer sin ningún tipo de quimioterapia está desapareciendo. ¿Creen ustedes que el Dios que yo estoy predicando hasta el día de hoy puede hacer un milagro en nuestras vidas? Claro, no solamente física, también espiritualmente, porque la oveja perdida necesitaba un milagro espiritualmente. Se había ido por resentimientos, se había ido porque ya no tenía deseo de ir a la iglesia, había perdido de vista a Dios, pero Dios no se había olvidado de ella. Dios la buscó, Dios la sanó, Dios la restauró. Y esa oveja perdida tiene que hacer lo mismo que hizo Jesús, buscar al perdido. Romanos 12, versículo 15 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra prefiriendo a los otros. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que se lloran. Isaías 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los de corazón heridos, proclamar libertad a los cautivos y liberación ¿a quiénes? A los prisioneros. ¿Creen ustedes que Lucas capítulo 4, que Jesús lo especificó en su ministerio, versículo 18, refiriéndose a estas palabras, ¿creen ustedes que todavía hoy día hay personas que necesitan ser libertados? Claro que sí. ¿Saben algo? Que la ansiedad y la depresión es una enfermedad que te esclaviza. ¿Sabían ustedes que las personas que son abusados viven un infierno? Yo no terminé de decirle lo de infierno del niño ahorita. Cuando la profesora fue al hogar, llegando a la casa del hogar del niño, escuchó una discusión donde le decía el hombre a la mujer, le decía, el hombre decía, esta casa es un infierno. Y la mujer le decía claramente, es que tú eres el diablo. Y él le decía, pero tú eres la mujer del diablo. Ustedes saben la cantidad de hogares que están esclavizados por el enemigo, que necesitan en el nombre de Jesucristo ser libertados porque están recibiendo abusos, violencia y tienen traumas psicológicos que no le permiten avanzar en su vida familiar, personal o espiritual. Y no es solamente las personas allá afuera, aún dentro de la iglesia hay personas que están cautivos y necesitan liberación. Pero qué bueno es que la Biblia me habla de que Cristo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para traer sanidad. Y yo soy de las personas que recalco y digo, yo no creo que ese Jesús se quedó en el pasado. Yo creo que ese Jesús está aquí. Yo creo que ese Jesús conoce tu corazón. Yo creo que ese Jesús sabe cuál es tu dolencia, cuál es tu necesidad, cuál es tu preocupación, cuál es el problema que tú estás viviendo en este momento. Y Él te dice claramente, yo tengo poder para libertarte en el nombre de Cristo Jesús. Pregonar al favor, el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios.
Y Salmos 147, versículo 3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y sana, perdón, sus heridas. ¿Cómo podemos ayudar? Y ya voy concluyendo. Para poder ayudar una ovejita perdida. Porque en este momento, usted no se imagina la cantidad de veces que yo le digo, Señor, pero háblame. Y yo estoy esperando que aparezca una visión y el Señor me eleve a los cielos. Y así, o a un sueño y Él me esté hablando. Y digo, Señor, háblame. Pero cuando yo abro su palabra, Dios me habla. ¿Y qué nos enseña esto aquí? Demostramos que nos importa cuando escuchamos sin juzgar. Dice la Biblia que nosotros no debemos de juzgar, ni criticar, ni murmurar, ni condenar. ¿Saben lo que dice Juan capítulo 8, versículo 10? Jesús le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno. Jesús no vino para juzgarnos, criticarnos, ni condenarnos. Jesús estableció su iglesia para que sea una iglesia sana, una iglesia que vende las heridas de las personas, una iglesia que se preocupe por el menesteroso, por el desvalido, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que han perdido a alguien. Es lo que Dios anhela. Elegimos no aislar las víctimas después de su revelación de abuso. Brindamos calidez, una hermandad, comodidad. Promovemos el apoyo auténtico a la sanidad. Hablamos sobre los peligros del abuso. Hacemos responsables a los perpetradores. Trabajamos en hacer nuestra iglesia una comunidad totalmente segura. Ir en busca del sobreviviente. Sentarse con ellos y escuchar sus historias, permitiéndoles contar la historia tal como la vivieron. Escuchar sin filtro para estar más cómodo, escuchar sin juzgar, escuchar la historia tal como es y no como nos gustaría que fuera. Llevando a eventos de la iglesia, sentándose al lado de ellos para mostrar su apoyo, incluyendo un círculo de amigos o grupo pequeño. Estar ahí, ¿para quién? Para ellos. Son personas que necesitan. ¿Cómo podemos ayudar? Cuando enfrentamos la realidad del problema, podemos poner en planes en marcha para encontrar a los perdidos. Una iglesia tiene que buscar a los perdidos. Me acuerdo que el pastor me llamó allí y me dice, Brito, estamos saliendo a las calles. Cada 4 personas están saliendo, promoviendo no a la violencia. Y yo, wow, gloria a Dios que me hicieron parte de esto. Porque esta actividad es lo que necesitan nuestras comunidades. Porque allá afuera hay hombres y mujeres que están sufriendo. ¿Saben ustedes cuántos son dominicanos de los que están aquí? ¿Saben ustedes que solamente en la semana pasada, por esta semana solamente, varias mujeres tomaron la decisión de quitarse la vida? Una teniente coronel doctora hizo algo, familia, que es atroz, que ni siquiera lo voy a mencionar para que no nos corten en YouTube si lo pasan por YouTube. Pero tomó la decisión de fracasar con su propia hija. Tomó una de 4 o 5 años y se tiró de un 4º piso. Otra tomó alambres de púa y le dio una pela a su hijo, el cual le desgarró toda esa parte a su niña. Y familia, si le contara todas las cosas que están sucediendo allá afuera, sería algo tremendo. Hay que poner planes porque la iglesia fue llamada para esto. La iglesia fue llamada para sanar, para ayudar, para restaurar. Había 99 que estaban seguras. ¿Por qué ustedes creen? Miren, ponerse a analizar, vamos a ser sinceros. ¿Cuánto cuesta más? ¿99 o una? Las 99 cuestan más. Cada vaca de mi papá cuesta aproximadamente $1,000. Una que se pierda, se perdieron $1,000. Pero Jesús no es así. ¿Usted sabe por qué Jesús dejó la 99? Porque al final el buen pastor es Jesucristo. ¿Ustedes saben por qué dejó las 99? Porque estaban seguras, porque había hermandad, porque había amor, porque esas 99 se cuidaban las unas a las otras. ¿Ustedes han visto alguna vez las ovejas, cómo se defienden entre ellas mismas o cómo se cuidan entre ellas mismas? Las ovejitas. Cuando nosotros miramos las ovejitas podemos aprender tantas lecciones. Y es lo mismo que Dios quiere en su iglesia, que nos amemos, que nos perdonemos, que nos cuidemos,
que ayudemos a esas personas, que no juzguemos, que no critiquemos, decir no a la violencia y trabajar juntos para poner fin ahora, apoyar a las víctimas que son abusadas, rompiendo el silencio que ocurre tanto en nuestras iglesias como en nuestras comunidades. Debemos de ayudar a esas personas. Hay ovejas perdidas dentro de la iglesia, como Elías. Hay ovejas perdidas que están allá afuera sufriendo, como ese joven que estaba esclavizado a las drogas, a la ansiedad, a la depresión, a la violencia, a los maltratos físicos y verbales. ¿Cuántos niños no sufren violencia? ¿Cuántos niños no son abusados? ¿Saben lo que es el 60% de los niños aquí en los Estados Unidos sufren violencia? ¿Sabían ustedes que también los hombres sufren violencia verbales y aún físicas de sus esposas? ¿Sabían ustedes eso? Porque algunas veces hablamos exactamente de los abusos de los hombres hacia las mujeres. Pero ¿sabían ustedes que muchos de nuestros hombres reciben abuso de nuestras esposas? ¿O cuántas mujeres no sufren abuso? ¿Y por qué? Porque no rompimos un ciclo, una patología creado de mi abuelo a mi padre a mí, y así sucesivamente nuestros hijos, como el video que estuve presentando. Hay ovejitas perdidas que se están yendo de nuestra iglesia. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos buscarla. Necesitamos mostrarle el amor de Cristo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se preocupa por nosotros. Jesús no solamente mira a los que están aquí en las cuatro paredes, Jesús también se preocupa por el homosexual, Jesús también se preocupa por las lesbianas, Jesús también se preocupa por el adúltero, Jesús también se preocupa por el fornicario. Jesús no quiere que vivan en esa condición. Él quiere sanarlos, pero para eso no ha escogido a cada uno de nosotros, para que podamos ir y hablarles de Jesús, de un Dios de amor, de compasión y de misericordia. Hay alguien que en esta tarde dice: Señor, yo quiero que tú me utilices. Yo quiero ser un instrumento de tu amor. Yo quiero que tú, Señor, me renueves a mí, me cambies a mí, me transforme a mí. No solamente para que mi iglesia sea diferente, para que mi hogar sea diferente y yo pueda, Señor, alcanzar a los perdidos. La restauración o la reforma debe de comenzar en mí. Hay personas que están esperando que comience una reforma en la iglesia. La hermana White dice: eso nunca va a suceder. ¿Y ustedes saben por qué? Porque la reforma tiene que comenzar en mí. Yo sentarme con mi familia, tener una junta familiar y decir: ¿qué vamos a cambiar? Necesitamos dedicar más tiempo a los hijos, más tiempo a la familia. Como dije ahorita, ¿por qué ustedes creen que los jóvenes están pasando más de 14 horas? Los adolescentes duran entre 13 y 14 horas al día en un celular. 13 o 14 horas, y nosotros los que pasamos de 35 años duramos hasta 6 y 7 horas en Facebook, en la televisión. ¿Qué está sucediendo con esta generación? Nosotros como iglesia adventista del séptimo día, que Dios nos ha escogido para predicar el mensaje a todas las naciones del mundo, necesitamos levantarnos, pero hay que comenzar en el hogar. Téngalo por seguro que cuando usted restaure su hogar, cuando usted restaure su vida personal, emocional y espiritual, nuestras iglesias serán diferentes, porque habrá un ambiente de amor, habrá un ambiente de misericordia. Ya no miraremos a las personas para juzgar, criticar ni murmurar, sino que levantaremos a aquel que ha caído. ¿Cuántos en esta tarde dicen: Señor, yo estoy aquí, envíame a mí, renuévame, cámbiame, transfórmame? Yo quiero ver a esa persona puesta de pie para concluir con una oración. Hay una cancioncita que se llama Cámbiame, Espíritu Santo. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre del Señor. Quiero ser un vaso nuevo, remoldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voz. Ven, Espíritu Santo, ven, controla. Ven, Espíritu Santo.
mi alma de ti. El cambio no es mañana. El cambio es hoy. Hoy Jesús tomó la decisión de buscar a esa oveja perdida. Y en esta tarde Jesús te está buscando a ti. Jesús quiere sanarte, restaurarte. Jesús quiere cambiarte. Es tiempo de cortar el pasado y dejar el hombre y la mujer vieja en el pasado. Ser diferentes, hijos llenos de amor, padres llenos de misericordia, esposas llenas de ternura, iglesias totalmente diferentes que podamos impactar a una comunidad que perece por causa del pecado. Dios quiere llenar esta iglesia, pero no solamente llenarla. Queremos una iglesia totalmente cambiada, renovada, donde tengamos capacidad para miles de personas. Pero a menos que no comience en mi corazón, Dios no puede darnos esa bendición. Hay personas allá afuera que Dios está trabajando en ella, que muchas veces no la ha traído a la iglesia, porque al traerla a la iglesia, al ver mi condición, Henry Brito, mi condición, al ver esas personas, cómo yo la trato, cómo yo no me preocupo por ellos, cómo yo no la llamo, cómo yo no tengo ningún tipo de relación con esas personas se van para no volver a la iglesia. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde podemos pedirle a Dios de todo corazón: Señor, cámbiame, transfórmame, lléname de tu paz. Vamos a orar, familia, para concluir en el nombre de Jesucristo. Padre, te agradecemos por tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias porque hay esperanza en ti, Señor. Gracias porque hay salvación en tu nombre. Gracias porque tú quieres, Señor, alcanzarnos. Porque tú quieres salvarnos, Señor. Padre, estamos aquí como ovejitas que tomamos continuamente malas decisiones. Pero estamos aquí porque necesitamos de ti. Estamos aquí porque queremos que tú nos transformes. Estamos aquí porque queremos que tú nos cambies, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para que Él moldee nuestros corazones y nos haga cada día más y más semejante a Cristo Jesús. Que aún, Señor, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bueno es saber que tenemos un amigo, un hermano, que derramó su preciosa sangre para libertarnos del pecado, de la esclavitud. Él nos libertó de las garras del enemigo, de cualquier enfermedad y de Satanás. Gracias porque hoy día tenemos una esperanza. Pero yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo, esa esperanza, ese sacrificio no sea en vano. Sino que, Señor, esa esperanza pueda quedar plasmada en nuestros corazones y podamos experimentar una experiencia con Dios. Podamos vivir una vida de santidad, una vida de consagración, donde mi iglesia, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi familia en general, mis amigos, mis compañeros de trabajo, este mundo donde quiera que nos relacionamos, puedan ver que nos hemos encontrado con Cristo Jesús. Estamos aquí, Señor, poniendo nuestras vidas en tus manos. Renuévanos, cámbianos, transfórmanos, cambia esta iglesia. Bendice a su pastor, Pastor Perche, a su familia, cada familia aquí representada, cada niño, cada joven, cada adulto, nuestros amigos, Señor, que han venido. Ellos no son extraños, ellos son amigos, son parte de esta familia. Toca sus corazones para que ellos puedan tomar la decisión. Quizás un día fueron una oveja perdida, pero hoy día tomaron la decisión de reencontrarse nuevamente contigo, Señor. Están en el mejor lugar del mundo. Permite que tanto ellos, Señor, como nosotros que estamos aquí, cuando tú vengas podamos estar contigo por toda la eternidad. Gracias por ser nuestro Dios. Bendice los alimentos por igual, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Mis hermanos pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios en primer lugar y al pastor Brito por este tema importante? Quiero pedirle a la hermana Jennifer que vaya viniendo, por favor. Mientras la hermana Jennifer viene, ella nos va a dar las indicaciones de cómo vamos a ir hasta allá. Hay una pequeña preocupación que nos ha hecho llegar el hermano Manuel. El hermano Manuel es el encargado del área del comedor, de la comida.
hay comida suficiente para todos. Y el temor que él tiene y su equipo es que después de la actividad ustedes se vayan y la comida se quede. El plan es que todos podamos ir, hacer la obra que tenemos que hacer y regresar. Vamos a regresar acá para que podamos compartir los alimentos todos. Me dicen que hay un congrí, con G o con C, congrí. ¿Ah?